noches a todas, a todos. Quiero nuevamente presentarles excusas porque está cayendo aquí por mi barrio un aguacero grande que me sacó de internet, pero ya, gracias a Dios, estamos nuevamente adentro. Bueno, muy bien. Nos convoca para hoy el tema del aborto. Hay un micrófono prendido, por favor, apagar los micrófonos. Gracias. Vamos a iniciar este conversatorio acerca del aborto, aspectos legales, éticos, teológicos, con la intervención de Gloria Bravo. ¿Quién es Gloria Bravo? Así como se les dijo, hermanos y hermanas, pastoras y líderes, ella es miembro, directora de una fundación que se denomina, un segundito por favor, Fundación Perla. Es la directora de la Fundación Perla. Es un proyecto extraordinario para la restauración del amor. Y atención, es un proyecto pro vida y por supuesto es de Colombia. De manera pues que sin más comentarios, Gloria, bienvenida a los conversatorios anabautistas. Este es un espacio un poco heterogéneo, un poco ecuménico, donde participan incluso hermanos, hermanas católicos y hasta ateos. De manera pues que tienes la palabra. Para la presentación cuentas con 20 minutos. Ok, perfecto. Muchas gracias, querido Aníbal. Muchísimas gracias a todos por permitirme acompañarles en esta reunión. Permítame hacer una pequeña edición. Mi nombre es Claudia Bravo. Como decía el querido Aníbal, soy directora de la Fundación Perla, surge de un llamado del Señor para trabajar en lo Provida. Entonces voy a compartirles mi pantalla porque quiero compartirles unas estadísticas muy interesantes. Quiero pedirles primero dos cosas. Número uno, quiero que piensen en el nombre de 4 mujeres muy cercanas a ustedes. Piensen en esas 4 mujeres que son mayores de edad, cercanas a usted porque son familias, son amigas, son líderes, son personas que ustedes aprecian. ¿Listo? Y ahora voy a pedirles que recuerden cuál es el lugar más peligroso de su ciudad o de su país. Es el lugar que aparece en las noticias, en los noticieros, por las razones incorrectas, donde usted no quisiera nunca que ninguna de esas 4 mujeres estuviera por ahí caminando por la calle de pronto en la oscuridad, sin acompañamiento, porque vamos a hablar del tema del aborto. Y para hablar de este tema es importante que tengamos en cuenta esos dos números. Ahorita les voy a decir por qué. Mi llamado inició hace 4 años. Yo soy publicista, soy empresaria, he sido docente universitaria, conferencista, y realmente esto surge a raíz de un llamado porque no es de los ministerios más populares aún dentro de los cristianos o de los creyentes, porque trae muchísimo conflicto aún dentro de la iglesia. Así que esta fue la visión con la que el Señor me hizo ese llamado. Y cuando yo recibí esta visión, lo primero que yo empecé a investigar es, bueno, ¿de qué se muere la gente? Entonces voy a empezar este tema dándoles como un bombazo de información, pero para que tengan en cuenta de la importancia del aborto para poder tratar este tema dentro y fuera de la iglesia. Entonces, cuando yo llegué después de la visión, lo primero que hice fue investigar, bueno, ¿de qué se muere la gente a nivel internacional? Estos datos varían un poquito de año a año. Básicamente la gente se muere por las cosas que conocemos. Corazón, cáncer, problemas respiratorios, infecciosos del cerebro, digestivos, suicidios u homicidios, que aún en un país, por ejemplo, tan violento como
como colombiano pensaría que los homicidios son mucho más grandes. No, el corazón, cáncer y problemas respiratorios son las primeras causas. Pero luego me di cuenta que el aborto no aparecía y cuando lo puse en esa misma gráfica quedé sorprendida. 45 millones de abortos es la cifra conservadora en cuanto a los abortos a nivel internacional, a nivel global. Esos son los datos, esos son datos oficiales, son los datos conservadores. Hay gente que dice que son 50 y pico, 60 y pico, hasta 73 millones de abortos mundiales. Es muy importante que entendamos la diferencia entre un aborto, que es lo que estamos hablando ahorita, que es una intencionalidad para deshacerse del niño en gestación, versus una pérdida gestacional natural que ocurre cuando una mujer embarazada pierde por causas naturales a su hijo en gestación. En ambos existe la muerte del hijo, pero la culpabilidad y la responsabilidad y las consecuencias y las causas son completamente diferentes. Para darles una idea, esta estrellita que ven aquí casi en último lugar que está apareciendo son 1.8 millones de muertos por COVID en el año 2020. Entonces, como iglesia y como sociedad, ¿cuántas cosas no hemos hecho para prevenir el COVID? Y sin embargo, el tema del aborto nos parece tan incómodo y realmente no queremos hablarlo. Si fuéramos a hablar de la velocidad de esos 45 millones de abortos al año, habrían realmente durante todos los días del año más abortos que segundos. Unos 86 abortos durante cada minuto, y esta sería la velocidad real a la que se están abortando los niños en el mundo. Por esto es un tema tan importante. Y lamentablemente, el segundo lugar más peligroso del mundo no es ese lugar que ustedes pensaron que es terrible en sus ciudades o en sus países, sino que el lugar más peligroso del mundo es el vientre materno. Por cada 3 niños que nacen, un niño es abortado. Segundo lugar, no solo eso, sino que el primer lugar es el vientre materno adolescente, que es el equivalente a que por cada chica adolescente que se embaraza, otra chica adolescente ya ha abortado. Es importante que entendamos que el aborto es parte de una gran maquinaria que pues creo que ya a estas alturas ya todos conocemos, sobre una agenda mucho más amplia que inicia, el aborto es punta de lanza, pero lo inician a través de la educación sexual integral, que es diferente a la educación sexual en integridad, que pretende la hipersexualización de los niños, la venta de anticonceptivos, pretenden el aborto tan libre como sea posible, la venta de órganos de los niños abortados, la experimentación científica, el alquiler de vientres, la fertilización in vitro, el desarrollo de vacunas y medicamentos a partir de líneas celulares de los niños abortados, un montón de teorías y estrategias de reducción de la población, adoctrinamiento en masa, particularmente hacia los jóvenes, políticas públicas, persecución a los objetores, una financiación grandísima a nivel internacional, el apoyo al lobby LGBTTIQ+, que entre esas más está la P de pedofilia, industria de tráfico humano, de prostitución, de pornografía y de medios. Todo esto hace parte de toda esta obra que se está desarrollando en el mundo por diferentes frentes, y pues que ningún país de Latinoamérica es inmune a ellos. Todos estamos bajo ataque constante en todos estos temas. Entonces es importante que entendamos aborto. Sí, ya les expliqué la diferencia entre aborto y pérdida gestacional natural, son muy diferentes. Aquí vamos a hablar del aborto que es provocado, lo que llaman la IVE o ILE, según el país en donde se encuentra, interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo. También lo llaman la elección de la mujer o la salud femenina, el empoderamiento para que puedan avanzar en sus carreras o en sus trabajos. Lo llaman un procedimiento ambulatorio, que realmente es un procedimiento mayor. Lo llaman derecho sexual y reproductivo. Mucha atención con eso. En el momento que ustedes encuentren una política pública que tenga estas palabras, derecho sexual y reproductivo, están hablando de aborto.
Hablan de la ley, la sentencia, la despenalización y hacen mucho trabajo de litigio estratégico en los diferentes cortes y organismos de los diferentes países de la región para promover el aborto, sea despenalizándolo o legalizándolo a través de sentencias desde la corte, como pasa en Colombia, o de diferentes mecanismos. Y el eslogan que repiten a nivel internacional es el de legal, seguro y gratuito. Quieren que sea a menores de edad, que sea rápido, en menos de 5 días, sin derecho a objeción de conciencia u objeción institucional de parte de las organizaciones católicas o cristianas que no quieran participar de estos procedimientos, y en todo el mundo y para todo el mundo. Aún organizaciones como la Organización Mundial de la Salud tienen intereses económicos, políticos, científicos, nacionales e internacionales, poniendo muchísimo dinero y muchísimas presiones para que los países aprueben los abortos. Les voy a mostrar en los últimos años, a partir de 1994, cómo se han generalizado las leyes a favor del aborto. Entonces tenemos como 5 escalas o 5 pasos para ir avanzando hacia esa legalización. Primero, está altamente prohibido. Como ven ahí, la lista en 1994 era muy larga. Luego el siguiente nivel es para salvar la vida de la mujer, que recordemos que esos casos son muy escasos. En este día la medicina ha avanzado tanto que es posible tratar a la mujer y tratar al bebé lo suficiente para sostener la vida hasta el momento que se pueda hacer a través de medicinas o de cuidados. Y la bioética busca es el cuidado de los dos pacientes. El siguiente nivel es el de preservar la salud, y aquí ya están empezando a hablar de preservar la salud, pero no es la salud física solamente, es la salud mental, emocional, y pues lamentablemente se abusa, no solo se usa, sino que se abusa de esta causal. Luego por razones sociales o económicas, y el último paso es a solicitud, que es básicamente si la mujer quiere, que lo haga. Bueno, habría otro paso que sería ya obligatorio, como por ejemplo lo que pasó en la China, en la que con la política de un solo niño, las mujeres que tuvieran 2 o más hijos eran obligadas a abortar por el Estado. Pero vamos a hablar solamente de estos 5 pasos. Por favor, preste la atención a cómo este mapa se va actualizando en la medida que pasa el tiempo. Ese es 1995, año 2000, año 2006, 2010, 2015, 2019. Como pueden ver, la columna que dice preservar la salud creció significativamente, lo que quiere decir que todos estos países que están marcados en amarillos hasta el 2019, si atentaba o si el embarazo le producía estrés a la mujer, automáticamente eso la calificaba para tener un aborto. Y obviamente pues a solicitud también creció muchísimo. ¿Qué pasó después del 2019? En el 2019 llegó el COVID-19 y a través de las políticas públicas movilizaron muchísimos dineros a nivel internacional para que los gobiernos liberalizaran aún más el envío de pastillas abortivas a domicilio. Entonces, este es el mapa, este es más actualizado. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, después de 49 años de ser legalizado el aborto, ya ahora es parte de los estados. Se tumbó esa sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero todo lo que ven en azul en el mapa es a solicitud. Ahí ya obviamente estaban Colombia, Argentina y, bueno, varios países de la región. Por ejemplo, México, según la forma como se gobiernen internamente, ya se permite que cada estado pueda legalizar o facilitar el aborto o prohibirlo según la legislación del estado y los políticos de turno. Entonces, así vemos que esto no es un asunto político, sino que es un asunto humano. Por ejemplo, caso de Colombia, en el 2006 se aprobó para preservar la salud de la mujer, y teníamos 3 causales que son por donde empiezan a entrar: por la de violación o inseminación ilegal, por malformación que haga incompatible la vida del niño con la vida después del vientre, de salir del vientre, o por la causal de salud de la madre. Y luego nosotros pasamos, después de obviamente una lucha, un tira y afloje por muchísimos años,
con la Corte Constitucional la decisión de unos pocos, un puñado, unos 4 o 5 hombres y mujeres, pasamos a tener a solicitud hasta la semana 24. La semana 24 son 6 meses de gestación donde el niño perfectamente puede vivir afuera, así que realmente cuesta exactamente lo mismo sacarlo para que el bebé viva o hacer el procedimiento del aborto. ¿Quiénes están detrás de esto? Pues empieza todo con las organizaciones supranacionales que usan también las organizaciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para presionar las políticas y los préstamos y los regalos y las donaciones que dan desde estas organizaciones supranacionales para que se facilite el trabajo de la tercera fila de organizaciones que son, por ejemplo, el caso de Marie Stopes, Rogers, Planned Parenthood o la International Planned Parenthood Federation. Esas son las multinacionales del aborto que obviamente están patrocinadas también por la última fila, que son las multinacionales de las fundaciones internacionales más grandes del planeta. Por ejemplo, la Open Society de Soros, la Fundación Rockefeller, la de Bill y Melinda Gates, la Hewlett, la Packard, la Ford. Todas las organizaciones grandes están patrocinando y aprobando el aborto, promocionándolo aún aquellas organizaciones que se supone que luchan por los derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Para que tengan una idea, nos vamos a concentrar en la IPPF, que es la organización que tiene más impacto en nuestra región latinoamericana. La IPPF, la International Planned Parenthood Federation, la Federación de Paternidad Planeada Internacional, tiene filiales en todos los continentes y usa nombres muy bonitos, como por ejemplo Profamilia o Asociación de Salud Familiar o cosas por ese estilo. Pero en realidad es una organización grandísima. Para que tengan una idea, McDonald's, que está en todos nuestros países también, McDonald's está en 118 países y tiene 36,000 locaciones, mientras que la Planned Parenthood está en 170 países y tiene 65,000 locaciones para abortos, es lo que básicamente proveen. En cada uno de sus países hay diferentes organizaciones. En el caso de Colombia, que es el que más he estudiado, la IPPF se llama Profamilia, se llama Oriéntame. Entonces, como pueden ver, no aparecen ni siquiera en los logos ni nada de eso, parecen organizaciones completamente diferentes. Pero la IPPF sí le dona a Colombia, a todos los países de Latinoamérica, millones de dólares para lograr unos paquetes legales. Estos paquetes legales los van avanzando en las legislaciones según los políticos de turno y los políticos que están en contra. Entonces eso es como una batalla política en ciertas formas. Y quieren que haya aborto por discapacidad, por razones económicas, selectivo por sexo, si quiero niño o niña, por razones sociales, sin cita médica física, con telemedicina, por razones de salud física o mental, con abortivos a domicilio, que se pueda hasta el nacimiento, que los menores de edad consientan que haya persecución a los objetores y que no sea posible para los objetores trabajar porque les hacen una persecución también. Esto quiere decir sacerdotes, pastores, consejeros, capellanes, enfermeros, doctores, anestesiólogos, todo el personal que quiera objetar conciencia no lo podría hacer. Y sin apoyo médico para los niños que sobrevivan. La IPPF, a través de su amplia financiación, ayuda para que se cambien las leyes en los países, como por ejemplo en el reporte anual del 2019, donde ellos muestran que en Colombia pues han ayudado a cambiar 7 leyes, pero también en todo Argentina, Bolivia, en Chile, en México, en Perú, en todos los países han estado haciendo muchísimo litigio estratégico. Dicen que si se despenaliza, entonces no aumentan los abortos. Eso es falso. Estuvimos estudiando los reportes anuales de gestión de solamente estas 2 organizaciones y como pueden ver, la tabla es ascendente año a año, va aumentando y a esta fecha tenemos solamente estas 2 organizaciones de Profamilia, más de 200,000 abortos ahora a la fecha 2023.
Para los que recuerden algo de este caso, en Colombia es famoso Pablo Escobar porque era un narcotraficante del cartel de Medellín. A Pablo Escobar, que le decían que era sanguinario, le achacan 5. Gloria. Se fue la onda. Había una persona en sala de espera, David Moreno, y yo lo hice pasar. ¿Estuvo bien? Sí, sí, claro, está bien, perfecto. Ah, bueno, y hay Sí, otras. aquí estoy, muchas gracias. Listo, David. Gracias. Bueno, ¿Y qué pasó? buenas noches. Sí, buenas noches para todos. ¿Te fuiste, Alberto? Sí, buenas noches nuevamente para todos y todas. Esto parece que la doctora que estaba con nosotros compartiendo, parece que le cayó la señal. Sí, ¿me escuchas, Alberto? Sí, sí, mano, estoy escuchando. Muy bien. Creo que esperamos unos segundos a ver si Gloria se instala y si no, pues, si te parece, Alberto, el hermano entonces de Venezuela, ¿no? Sí, sí, señor, está bien. Y entonces le decimos a ella que si le quedó alguna parte, seguramente le quedó pendiente, la hace después que terminemos todos. O después de Euclides. Perfecto, está bien. Hermano Euclides Bausa. Dígame, mi Parece que no hermano. está. Sí, lo estamos escuchando, Euclides, siga. Ajá. Entonces, bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga. La temática del aborto en Venezuela no escapa tan bien a lo que estaba diciendo la doctora. Es impresionante lo que ella estaba contando. Aquí en Venezuela. Euclides, apague el video porque se fue su voz. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Euclides, está bien. Apague el video mejor. Gracias. Bueno, voy a hacerte caso, Pedro. Bueno, decía que en Venezuela está prohibido el aborto. Según el Código Penal, el artículo 432 no permite pues el aborto, en excepción a aquellos casos donde la madre está en peligro de morir. Es caso de repente que se dé en Venezuela y esto se permite. Pero cuando hay una mujer que provoca el aborto con sus propios medios o con una tercera persona, acá en Venezuela se les da de 6 a 2 años de prisión por cometer ese crimen, pues. La legislación, ninguna mujer puede hacer eso. En las estadísticas de Venezuela tenemos que en el 2019 los abortos tuvieron 2.200 en el año. Eso nos da un número bastante exagerado, que serían 15 abortos por día en Venezuela. Esa es según las estadísticas que tenemos desde el año 2019. No hemos sacado todavía estadísticas, no se han presentado pues las estadísticas
de los años actuales, que supuestamente deben haber subido con los nuevos intenciones del gobierno cuando decía que daba un aporte a la mujer que tuviera hijos y que no tuviera marido. Entonces hubo en Venezuela un desaforo por tener hijos, pero hoy en día tenemos niños en abandono. También en la parte ética, el problema pues que podemos ver es que el aborto se plantea por el conflicto entre dos valores que son la autonomía de la persona, de la mujer, de tomar la decisión. Se presenta en Venezuela se ha presentado 2 veces la manifestación pública de la solicitud del derecho al aborto, de que sea autorizado bajo esta dirección. Primero, ese conflicto con este valor de la autonomía procreativa de la mujer y la inviolabilidad de la vida humana. Si ambos valores se plantean de una forma absoluta, existe la posibilidad de que no se ve una solución equilibrada a la situación, porque pues se solicita que ellas puedan tomar la decisión sin tomar en cuenta la decisión de lo que está dentro de ellas. Entonces seguimos en Venezuela sin aceptar, no se ha logrado pues aprobar en Venezuela esta ley, gracias a Dios. Los principales situaciones que se toman para decidir que esto no debe ser son las enfermedades o las implicaciones que causa esto. Por lo menos en el aborto no seguro, se dan hemorragias graves, se dan infecciones, peritonitis y lesiones en la vagina y el útero. También pueden darse consecuencias a largo plazo, como es la infertilidad de la mujer en los futuros embarazos. Eso, pues, debido a esa situación legal y de la parte ética, atendemos pues que esto podría dañar más adelante a las personas que por una razón u otra puedan abortar. Claro, ya decimos que cuando el aborto es no deseado, sino que por accidentes, por caídas o mala conservación de las personas en su estado de embarazo, pierden al bebé. Entonces sí, tiene que practicarse entonces el aborto, pero ya esto sería de forma legal y en una clínica. También en la parte teológica, como decía mi hermano, la Biblia no nos habla de que es prohibido el aborto. No dice textualmente esa parte, pero sí tenemos algunos aspectos que nos indican lo que el Señor quiere decir, ¿verdad? La Biblia habla mucho en el libro de Génesis 31-38, cuando el apóstol dice, ¿no, verdad? Estos 20 años he trabajado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca han abortado. Entonces, hasta en los animales, la Biblia nos habla de la importancia de no abortar, la importancia de que la cría se pueda dar. Estamos hablando de los seres humanos, pero también Dios habla de los animales, en este caso específico, por lo menos del libro de Génesis. También podemos ver el Éxodo 23, 25 y 26, mas a Jehová nuestro Dios serviréis y él bendecirá a tu familia por tu agua, tu pan. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá iniquidad que aborte ni estéril en tu tierra. Entonces, el mismo Señor está diciendo que no habrá quien aborte. No dice la Biblia en un texto bíblico que se prohíbe el aborto, pero el Señor está hablando de la conservación de la vida. De esta parte quiero que tomemos en cuenta para poder defender la vida, la familia y la vida, ¿verdad? También podemos ver que en el libro de Salmo, el mismo David dice que desde el vientre el Señor le vio, le formó y desde el vientre le conoció. Entonces, desde la fundación, desde la creación, de la concepción del niño, ¿verdad? El Señor ya lo percibe como un ser vivo. Es nuestra condición acá, las iglesias en Venezuela, hemos luchado y seguimos luchando por esta defensa, porque el niño, según estos textos bíblicos, ya es concebido como un ser que vive,
Por lo tanto, consideramos el asesinato al ser abortado. Pues de cualquier manera, estamos siempre pendientes a la situación que se vive en Venezuela sobre la solicitud del aborto. Hemos enviado cartas a nuestro gobierno cuando se han hecho en la Asamblea Nacional este tipo de peticiones. No estamos de acuerdo. Hasta ahora en Venezuela no vemos ninguna situación legal para que se dé el aborto como algo permisivo. Y pues la situación que vivimos es bastante desagradable. Hay muchas jóvenes saliendo embarazadas por el abuso que se vive, pero no se permite el aborto en ninguna de ellas. Hasta acá, mi hermano, una pequeña resumen de lo que sería el aborto en Venezuela. Si hay alguna pregunta, estoy a la orden. Dios le bendiga. Gracias, Euclides. Por supuesto, van a haber preguntas. No obstante, debemos recordar que Gloria hizo la mayor parte de su intervención, pero hay una que dice ella es muy importante, la parte propositiva, que sí podemos hacer, me dice ella en un chat. Entonces, Gloria, si te parece, antes que intervenga el pastor de Ecuador, hazlo por favor. Yo pensaría que 5 minutos más. Muchas gracias. Ok, mil gracias. Sí, quería mostrarles al final, después de esas estadísticas tan duras que vimos, que realmente cuando la consejería antes del aborto la hace una de estas organizaciones que reciben dinero del aborto, por cada 1.308 abortos que ellos practican, hay una adopción. Pero cuando la consejería la hace una persona o un grupo de pro vida, sea cristiano o católico, o incluso muchas veces una persona que ni siquiera tenga una afiliación religiosa, pero que apoya a la mujer, 3 de cada 4 mujeres en crisis escogen la vida. No vamos a poder pues hablarle a todas y que todas escojan la vida, pero la gran mayoría, 3 de cada 4, escogen la vida y creo que en eso es donde tenemos que enfocarnos. Esa era la parte que me faltaba para concluir. Muchas gracias, Gloria. Hermano Jerónimo Chantalema, antes quiero decir que el hermano Euclides de Venezuela es licenciado en educación. Jerónimo Chantalema, a quien ya estamos viendo en pantalla, es presidente de las Iglesias Unidas Indígenas Evangélicas de Chimborazo, Ecuador, y es profesor de ciencias bíblicas, pero además ha sido parlamentario y actualmente es asesor de la Asamblea Nacional de Ecuador. Jerónimo, buenas noches. Jerónimo, ¿tienes el micrófono apagado? Hola, perdón. Ahora sí, ahora sí. Hola, Aníbal. Un saludo a todos y todas. Bueno, me pesqué una gripe, por esto y un poco ronco, pero no importa, puedo hablar. Tiene 10 minutos, hermano. Sigue adelante. Sí, con gusto. Bueno, en el caso ecuatoriano, igual que en toda América Latina, la discusión del aborto sigue siendo un tema polémico. Hay grupos que están a favor y hay grupos que están en contra. Más allá de eso, yo creo que es importante ver las causas, ¿no? O sea, mirar lo que está pasando en la sociedad, ya sea en el campo o en la ciudad. Nosotros venimos de las comunidades indígenas y es muy preocupante los datos, ¿no? Bueno, en el caso ecuatoriano, de cada 100 embarazos, 8 terminan en aborto. Asimismo, el 7.5 de embarazos en menores de 15 años terminan en aborto también. El otro dato que nos parece muy interesante y que preocupa sin duda es los casos de embarazo infantil. Para nosotros eso es alarmante y claro, eso te lleva también a la otra consecuencia. En el 2021 en el Ecuador se registraron 19.098 nacidos vivos de madres adolescentes de entre 10 a 17 años de edad, de los cuales 1.843 corresponden a madres de entre 10 a 14 años de edad, embarazo infantil, son resultados generalmente de violaciones.
El embarazo infantil refleja un problema mayor, la violencia sexual contra las niñas. La tasa de embarazo infantil por cada 1000 niñas fue del 2.24 en el 2021, registrando un incremento con respecto al 2020, cuando fue del 2.01 frente al 2.22 del 2019. Claro, en el caso ecuatoriano, los embarazos infantiles se dan en zonas concretas. En este caso, preocupa, por ejemplo, en la Amazonía, Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe, me estoy refiriendo al caso ecuatoriano, y en la costa los ríos Manaví, Esmeraldas, Guayas, o sea, con puntos más altos. Entonces, el 80% de los embarazos de niñas menores de 14 años fue resultado de violencia sexual. Y la mayoría de los agresores son personas cercanas a su entorno, como padres, hermanos, primos, tíos y vecinos. Y el alto índice de impunidad facilita a los agresores perpetrar por años abusos contra las niñas. Según esta información, tuvimos el caso de 3 niñas que eran víctimas de violación por parte de su padre desde muy chiquitas. Para nosotros, digamos, en el caso ecuatoriano, este es uno de los problemas graves que ha llevado también a la discusión del tema del aborto. Después de haber lidiado largo tiempo en el ámbito político y en el ámbito religioso, al final, digamos, hubo un consenso mínimo político para establecer lo que sería la ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación. Sin duda, esto llevó un extenso debate, tanto en el ámbito político como en el ámbito religioso. Incluso en el ámbito político la votación fue reñida, ¿no? O sea, aquí en el Ecuador, para aprobar una ley se necesita una mayoría simple, es decir, más o menos 70 votos. Esta aprobación logró 75 votos. Básicamente, ¿qué es lo que propone la ley? Digamos, ahora la ley que está aprobada. El artículo 8, el título 2 de las niñas, adolescentes, mujeres embarazadas por violación, establece lo siguiente. El artículo 8. Las niñas, adolescentes, mujeres cuyo embarazo sea producto de la violación no podrán ser penalizadas por acceder a la práctica del aborto consentido. En el artículo 9, en el marco del acceso al aborto consentido, en caso de violación, el Estado garantizará a las personas protegidas por esta ley los siguientes derechos. Primero, a tomar todas las decisiones sobre su vida sexual y reproductiva de forma informada, libre, sin coacción, discriminación ni violencia de ningún tipo, incluyendo la decisión de interrumpir el embarazo cuando éste sea producto de violación conforme a lo previsto en la ley. El Estado promoverá la implementación y el acceso a servicios de apoyo de ser necesario para la toma de decisiones basadas en el respeto a la dignidad, autonomía personal y los derechos humanos con perspectiva de género. 2. Al recibir información científica profesional, o sea, como derecho, ¿no? A recibir información científica profesional, objetiva, completa y oportuna sobre los métodos para interrumpir el embarazo de acuerdo a los más altos estándares de salud, así como recibir información acerca de las alternativas al aborto y al sistema de apoyo a la maternidad. A recibir atención integral, prioritaria, especializada y protección reforzada durante todos los procesos previstos en esta ley. Al acceso a atención médica de emergencia, incluidos los cuidados antes, durante y después de la interrupción del embarazo, en casos de violación sin temor a sanciones y represalias. Bueno, en resumen, digamos, la ley respectiva establece precisamente los mecanismos del aborto en casos de
violaciones, ¿no? Y especialmente de las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas por violación. Es decir, como hace rato yo les había mostrado datos alarmantes de embarazos de las niñas y en su mayoría por violación y especialmente en territorios de pueblos indígenas. Nos estamos refiriendo, ahí también hemos señalado nosotros con mucha fuerza el problema que tenemos con las zonas extractivas, ¿no? Por ejemplo, la Amazonía ha sido por muchos años invadida o intervenida por empresas extractivas, petroleras y mineras. Y eso, sin duda, son una de las causales también porque hay el mayor índice de violación a las niñas en el territorio amazónico y, por supuesto, también en la costa ecuatoriana, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, después de este debate que se ha generado en el Ecuador, que no ha sido nada sencillo, tanto para la Asamblea Nacional, puesto de que ha tenido que, además de esto, además de impulsar la normativa, fue la Corte Constitucional la que determinó que la Asamblea Nacional debería, digamos, promulgar esta normativa, ¿no? Entonces, eso también le llevó a la Asamblea Nacional, al final, después de una década por lo menos de discusión, a remitir esta normativa. Entonces, mi preocupación ya, digamos, en este sentido, pasa por el hecho de cuál es nuestra responsabilidad pastoral, nuestra responsabilidad también eclesial, frente a toda esta violencia sistemática que se va dando con las niñas, con las adolescentes, ¿no? Y lo más grave en el caso ecuatoriano es que sea provocado por sus propias familias. Y creo que esa es una de las causas a las cuales en realidad los estados, incluso las iglesias, deberíamos enfrentarla, porque muchas veces las iglesias también terminamos siendo cómplices de esta violación que acontece en las propias comunidades de fe y también en nuestros territorios. Eso ha pasado, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Es muy frecuente que se den este tipo de violaciones y embarazos, digamos, no previstos. A partir de esto, en el Ecuador, al final, digamos, se logró esta normativa. Tendríamos que hacer una balance. Esto es muy reciente, apenas estamos hablando del 2022. Tendríamos que hacer un balance de más o menos qué ocurrió después, ¿no? Después de esta normativa. Sin embargo, los datos, digamos, de aborto en este caso clandestino o ilegales, esto sin duda hay cifras preocupantes en el caso ecuatoriano, y digamos, en este contexto tiene sentido esta regulación de parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la discusión no ha terminado, la discusión sigue adelante y creemos que este es un tema muy sensible, especialmente en las iglesias, ¿no? Porque definitivamente nos encontramos en el límite de, digamos, de establecer qué es mejor para las niñas o para las víctimas de violación especialmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí necesitamos hacer un mayor trabajo porque esto realmente nos cuestiona permanentemente, tanto a la sociedad, tanto a las iglesias. En ese sentido, yo creo que este conversatorio sin duda nos puede dar algunas luces y la situación que ocurre tanto en Colombia como en Venezuela y en el Ecuador no son diferentes. O sea, las situaciones tienen puntos comunes, ¿no? Lo cual significa en qué manera el trabajo pastoral, el trabajo eclesial, puede en realidad poner atención en la prevención de este tipo de violencia que está generalizada en la sociedad, en este caso la sociedad ecuatoriana, y principalmente en los sectores más vulnerables, ¿no? Los sectores campesinos, indígenas, donde digamos, las actividades extractivas han sido persistentes, donde los gobiernos también han dado su anuencia para que empresas mineras y petroleras se introduzcan, incluso y respetando la consulta previa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo esos elementos quería un poco compartir con ustedes para tener, digamos, también puntos de discusión. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a nuestro hermano del Ecuador. Muchas gracias a todos los participantes. Y ahora, gracias hermano Jerónimo por todos los aportes. Y ahora con nosotros nuestro hermano pastor, teólogo, abogado Aníbal Torres Rico, quien tiene la última intervención en esta noche. Sigue Aníbal, por favor. Gracias. Gracias, Pastor Alberto. Creería que los pueblos todos, en su mayoría de Latinoamérica, en Colombia en particular, Ecuador, Venezuela, Perú, no tienen la mayor y mejor información técnica, jurídica, científica acerca de este tema del aborto, y precisamente por eso este escenario, que lo que pretende ser es el inicio de una discusión seria, un conversatorio cerca de este sensible tema. Además, mucho argumento e información y prejuicio y mala interpretación bíblica en este tema religioso. Y también este tema del aborto es manoseado por lo político. Yo creería, comenzando a hacer la intervención, por ejemplo, ciertamente los neurocirujanos pediatras como Kemel Ahmed Gotme han dicho que desde la semana 7 el feto siente. Dicen, voy a leerlo, comilla, desde la semana 7 toda la periférica que va de la piel al cordón espinal está formada y va hacia centros superiores y nervio motor, reflejo o que es reflejo o puede reflejar dolor. Digo yo, y en la semana 7 el feto siente, entonces en la semana 7 el feto siente dolor, por supuesto, en un legrado, en un aborto. Eso es cierto. Pero continúan estos especialistas por vía espinotalámica que va del cordón espinal al tálamo. Tálamo es parte del encéfalo que controla todas las funciones del cerebro, situada en la zona central de la base del cerebro, finaliza en la semana 16. Es decir, de semana 7 a semana 16, todo está consumado, todo está hecho. Por supuesto, es un proceso, ¿verdad? Pero en estas semanas el feto ya está organizado en su mayor parte. Lo dijo el pastor de Venezuela y Jerónimo en Ecuador y por supuesto también Gloria. Para desincentivar el aborto, que es de miles y millones, no solamente aquí, sino allá en Estados Unidos, en el mundo, la alternativa fue criminalizarlo, penalizarlo, meter a la cárcel a la mujer que aborte. La solución estandarizada ha sido la de la justicia retributiva. El que la hace la paga, metámosla a la cárcel y además
hay que aumentar las penas, que en este momento son 5 o 6 años en Colombia. Ojalá la llevemos a 10, 15 años. Y seguramente no faltará el que diga y que se vaya al quinto infierno todos los delincuentes habidos y por haber. Por eso, el artículo 122 de nuestra legislación penal colombiana dice: la mujer que cause su aborto o lo permita tendrá prisión de 16 a 54 meses, estamos hablando de 5 años más o menos, y a la misma sanción estará quien con el consentimiento de la mujer realice la conducta. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas que voy a enseñarles ahora, a mostrarles de la propia Fiscalía, poquísimos, nulos casos de la persona que con el consentimiento de la mujer, es decir, el médico, se criminaliza y va a la cárcel. La que se criminaliza y va a la cárcel es la del lío, la del problema, la mujer. He dicho que esta ha sido la solución, la justicia retributiva, el que la hace la paga. Ha sido, me van a permitir que voy a estar aquí dándole entrada a unos que están solicitándola, pero regreso diciendo que la solución es la criminalización, penalización, cárcel. Y ocurre que, como lo voy a mostrar enseguida, no solo no ha servido para absolutamente nada la criminalización, la penalización del aborto, sino todo lo contrario. Han aumentado los abortos, y no solamente los abortos, sino lo que lleva consigo el aborto en muchas ocasiones, la muerte, porque para que no me pongan presa, dice la mujer, yo me lo hago de manera clandestina sin ningún tipo de seguridad. Entonces miren lo que hay que ir hilando de manera muy seria. ¿Ha servido para algo la penalización? Criminalizar a la mujer, que independientemente de por qué lo hizo y las causas, ¿eso está funcionando? La respuesta es no. No es una respuesta subjetiva, es una respuesta de la Fiscalía General de la Nación. Saben ustedes que en Colombia han habido cualquier cantidad de demandas sobre este particular y le toca opinar a la Procuraduría y a la Fiscalía sobre todo, y la Fiscalía tiene que dar estadísticas. En Colombia, digo, en Colombia. Entonces, solo algunas, no pretendo agotar el tema, consideraciones teológicas. No es cierto que la Biblia habla o se refiere al aborto tal como nosotros lo estamos abordando acá. La Biblia, hay que entender, se escribió hace más de 3000 años, el Antiguo Testamento, el Nuevo fue hace 2000 años o más, y hay que hacer un mínimo esfuerzo exegético, porque esa Biblia no fue escrita para nosotros originalmente, fue escrita para unas culturas diferentes, para una gente diferente, y sería irresponsable abrir la Biblia y coger de manera literal un verso bíblico y aplicarlo hoy a una cultura y a una tierra totalmente diferente. Pero ciertamente hay 2 o 3 versos que se refieren al aborto. Uno, el que dijo Euclides,
relacionado con las terneras, con las ovejas, pero también recuerdo que en Éxodo 21, verso 22 dice, si algunos riñen, hirieron a mujer embarazada y ésta abortare sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiera el marido de la mujer y según lo que digan los jueces. Si hubiere muerte, pagarás, oigan esto, si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso es lo que vamos a traer ahora. ¿Acaso todo esto no lo corrigió Jesús cuando dijo, antes se le dijo, ahora yo digo? La Biblia no la podemos interpretar de manera literal. Repito, hay que hacer un mínimo esfuerzo exegético y ojalá hermenéutico. Y si la exégesis está mal hecha, en consecuencia la hermenéutica va a estar mal hecha y la aplicación peor. Sin embargo, a pesar de que la Biblia no dice nada, absolutamente nada de esto, lo que sí dice y de qué manera es sobre Cristo Jesús. Y sobre Jesús, que además murió de manera trágica, no se habla de que Jesús es la muerte, por el contrario, Jesús es la vida. ¿Y qué vida? Juan 10:10. Vida en abundancia es la que hay en Jesús. Y eso sí debe servir para las elucubraciones que nosotros hacemos en torno a toda esta temática. Algunas cositas de tipo jurídico, legales. Desde mi visión cristiana de la vida, hay vida desde el momento en que el espermatozoide, que a los segundos se convierte en célula, y el óvulo, que es una célula, se unen. Claro, cómo no, hay vida, comienza a haber vida. Se inicia un proceso de formación de una persona, no de entendida persona. Hay un micrófono que está molestando, abierto. Se inicia ahí, desde ese momento, un proceso de formación de una persona. Persona, porque no puedo levantar la mano desde el teléfono. perdóname que, ¿por qué no cierras el micrófono, por favor? Entonces, porque decir algo hace rato y no he podido porque desde el teléfono no hay campo para levantar la mano. perdóname, ¿por qué no me dejas terminarte en la bondad? Ya va a haber oportunidad de preguntas. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que desde un primer momento se desarrolla la persona, no entendida jurídicamente, sino teológicamente, desde el punto de vista no del derecho positivo, sino del derecho natural, del que tiene que ver con Dios que crea la vida. Y en el entendido que persona viene del etrusco personare, que significa irrepetible. Porque insisto en esto, porque desde un primer momento ese ser, esa criatura es irrepetible. Tan irrepetible que por mucho que se parezca a tu hijo, a ti, madre o padre, nunca va a ser idéntico, sino parecido. Ni las huellas son iguales. Entonces el tema es que la legislación positiva legal dice que el feto no es persona porque, de acuerdo con la ley, digo, persona se considera al que nace o desde el nacimiento ya se es persona y se tiene derechos, y entonces dice la ley, ese feto, esa criatura por nacer no tiene derechos. Yo estoy en desacuerdo con eso
porque entiendo como abogado que el derecho positivo existe, pero con muchas más veras existe el derecho natural. Y por lo que he dicho, eso es persona y tiene derechos. Claro que sí tiene derechos, con base en el derecho natural. Son cosas que debemos tener clara porque hoy se dice muy apresuradamente los derechos, los derechos. ¿De qué derechos estamos hablando? Entonces yo sí creo como cristiano que hay en ese ser una identidad propia, irrepetible. Pero decía, según la ley no hay derechos. Entonces, otra cosa que podemos hacer es echar mano de algunos versos bíblicos para justificar que la vida viene de Dios. Por ejemplo, Jeremías 1:4-10 dice, el Señor me dijo, yo había determinado tu futuro desde que estabas formándote en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te escogí. Por supuesto que somos hijos de Dios Padre. Y el Salmo 139, verso 13, hace referencia a algo así como cuando me formaste en el vientre de tu madre o de mi madre, perdón. Pero por eso podemos decir y debemos decir nosotros que el salmista cuando esto 139:13 lo dijo, estaba pensando en el aborto. ¿Por qué más bien no decimos que estaba pensando en el plan divino que Dios tenía para nosotros, para nuestras vidas? Los profetas todos fueron llamados por Dios desde antes de nacer, desde antes de nacer. Cuando ustedes me vienen haciendo pausas, es que estoy dándole entrada a las personas. Entonces, desde la concepción, claro, sí, cómo no, el embrión tiene toda la identidad genética que le confiere una vida propia, le hace único en el mundo y eso no va a variar nunca en toda su existencia. Yo no necesito como cristiano que la ley me diga que el feto no es persona o no tiene derechos, como ya lo he dicho. Sin embargo, gústenos o no en Colombia y en la mayor parte de los países, los fetos no tienen derechos. De manera que el asunto no es de poca monta, porque estamos obligados a respetar la ley. Sí, respetar el artículo 122 que dice que cuando la mujer la aborte se lleva para la cárcel. ¿Solamente ese o toda norma? La norma, gústenos o no, no me gusta, dice que el feto no tiene derechos, repito, en la mayor parte de los países del mundo. Entonces eso significa que hay que resolver unos temas éticos, morales, legales. Pero eso es diferente a que yo como cristiano quiera imponer mis principios morales a quienes son y no son como yo, o de mi religión o de mis creencias. ¿Qué es la libertad religiosa? ¿Acaso no exigimos los cristianos libertad religiosa? Para unas cosas sí, para otras cosas no. ¿Qué es eso? ¿Dónde comienza y dónde termina? Recuerdo que la mayor parte de los países del mundo no son cristianos. El cristianismo es el segundo o la tercera religión del mundo. Los primeros son otros. Nos gustaría que esos otros en aquellos países nos impusieran unas normas legales. Son las reflexiones que tenemos que hacer.
En caso de que una mujer salga embarazada, porque una cosa es el discurso y otra cosa es cuando tenemos el lío en la familia, en el hijo, en la sobrina, en la vecina. La niña está embarazada, le dio preeclampsia y yo no sé qué otras enfermedades. Definitivamente hay que escoger entre la vida y el feto. Todos los días se nos aparecen esos temas éticos. ¿A quién escogemos? ¿Al feto o a la madre? Algunos dirán, depende, porque si la enfermedad tiene si la madre tiene una enfermedad terminal, al feto, porque al fin y al cabo ella va a morir. O es que ella es viciosa. Mira que ya ha tocado fondo y está en condición de calle. Desechable se le dice hoy peyorativamente. Pero, y en los otros casos donde es la sobrina, la hija, tu sobrina preferida, que sabe que quiere vivir la vida, que sabe que tiene proyectos de vida, ¿harías lo mismo? ¿Reflexionarías de la misma manera? No es fácil el tema. Hay una primera conclusión y es que este tema no es abajo el aborto, arriba el aborto, estoy con el aborto, no estoy con el aborto, porque esto no es todo igual. Las circunstancias son especiales. Y eso me indica que debo recordar que en Colombia, por ejemplo, el aborto está penalizado, pero hay 3 excepciones que ustedes las conocen la mayoría, y es que en los casos de violación, número 1, violación, a la sobrina la violaron, a la hija la violaron y no tuvieron la delicadeza de enseguida llevarla al médico. En estrato 6, 5, 4, 3, 2, sí se puede porque ahí hay centros de salud. Pero los de allá del Chocó pa' dentro, en la sierra, allá, ¿cómo hacen? Allá no violan. Esto que está diciendo Jerónimo hoy, tengo que tenerlo en cuenta. El 80% de los abortos por violaciones y de familiares. Todo esto para decir que el que tiene para ir al médico, ok, va, pero el que no tiene, espera. Pero es que la niña, la hija, la sobrina salió embarazada. Y entonces, el tema no es de poca monta. Lo decíamos, lo comentaba alguien ahorita, tal vez Gloria. No existe un derecho al aborto, que es otra de las cosas que también hay que corregir, pero sí hay derecho o derechos sexuales y reproductivos, gústenos o no. En Colombia aplica, estamos hablando de las sentencias T732 del 2009, T585 del 2010, T841 del 2011, T8627 del 2012 y otras. ¿Qué son derechos reproductivos? El derecho a la intimidad personal, ¿eso es importante o no? A la igualdad de sexo, ¿eso es importante o no? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es más importante? El respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual, las decisiones sobre el número de hijos que debo tener, la libertad de elegir los métodos anticonceptivos y uno o lo otro, información, acceso efectivo a los derechos de salud. Eso se llama derechos sexuales y reproductivos y eso en Colombia existe y en la mayor parte de los países del mundo, y lo han dicho así organismos internacionales casi todos, comenzando por la ONU. Solo que estos derechos sexuales y reproductivos no son autónomos. Tienen que ir ligados a otros derechos como la igualdad,
educación, etcétera, etcétera, como cuando recuerdan ustedes, la salud no era un derecho fundamental, que entonces para uno presentar una tutela tenía que decir que la salud iba ligada al derecho a la vida y en consecuencia por eso sí se tenía que garantizar ese derecho fundamental, pues eso ocurre aquí. El derecho aquí, o los derechos sexuales y reproductivos, no son autónomos, son indirectos. Así lo dijo la ONU en septiembre del 2015, pero ya en el 94, en el Cairo, en una famosa declaración, Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, lo había dicho, había hablado de estos derechos reproductivos que tienen relación directa con la dignidad de la persona, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la educación, etcétera. Y en el año 2015, en septiembre del año 2015, en la ONU, la Asamblea General adoptó la Agenda 2030, que los cristianos hablamos mucho de eso, de desarrollo sostenible, y ahí se introdujo este tema. Entonces la pregunta obligada es: ¿y por qué en Colombia entonces no es libre el aborto? Sencillo, por el Código Penal que lo, permítanme la repetición, lo penaliza, y por la jurisprudencia, sobre todo de la Corte Constitucional, avalada por esto que se llama el bloque de constitucionalidad, el derecho internacional. Además, existe la libertad de que las personas puedan hacer uso de su cuerpo, pero atención, no es hacer uso en lo que le venga en gana con su cuerpo. Sobre todo no puede hacer lo que le venga en gana con el otro cuerpo que tiene adentro, así le dé alimentación, dependa de ella, física, biológica, mental, afectivamente, lo que sea. Así lo alimente. Eso es libertinaje si puede hacer con ese organismo lo que le venga en gana. Por supuesto, estoy en contra del aborto. Pero penalizar, criminalizar a la mujer que aborta no es la solución, y así se ha probado no solo en Colombia, sino en absolutamente todos los países del mundo. Pero para terminar en esta primera parte, porque seguramente van a haber preguntas que nos van a obligar a abordar otros temas, yo debo insistir en que los cristianos somos poco creativos. Ayer me invitó un amado hermano a quien quiero y respeto mucho y valoro mucho como el que más, a una reunión sobre libertad de conciencia, porque aquí en Colombia hay una reforma que está planteando que hay algunos delitos que eso no vale ni la pena que estén en el Código Penal, que ya están siendo como 3 o 4 tomos de tanto delito que hay, hasta estornudar lo van a penalizar, que es que van a sacar del Código Penal el delito de ¿cómo se llama?, de persecución religiosa. Y oía cómo, y además de eso, es una pena pequeña que tiene 3 años. Yo pensaba para dentro de mí, esa persona que lo está diciendo dirá, es que deben meterle 15 años y hasta que vaya a la 7ª paila del infierno. Somos poco creativos, pura justicia retributiva, y no se toman el trabajo de mirar qué dice o qué dijo, no la Biblia esta que tenemos hoy por acá, que le han metido la mano mucho en sus comentarios, sino la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, ¿cuál era el sentido de la justicia? Más aún, en la Septuaginta, hebrea a griego, ¿qué era justicia? Pero para ponerla de manera sencilla, para Jesús, ¿qué era la justicia? ¿Cómo trataría Jesús el tema del aborto hoy? De las mujeres, pobres mujeres, que abortan hoy, en las condiciones en que aborta, que tienen que tomar esa decisión por las circunstancias que sea, que es del estrato 2 para abajo. Las de estrato arriba tienen absolutamente todo,
para sacar adelante a esos hijos, para ir a donde los médicos, para salud, etcétera, etcétera. Entonces, mi invitación, hermano Alberto, hasta esta primera parte es pensar en una cosa diferente a como dice Raimundo. ¿A dónde va Raimundo? ¿Para dónde va la gente? ¿Cómo que el dicho? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Repetimos y repetimos y repetimos y no le prestamos atención a los intereses internacionales de un lado y de otro, a los intereses políticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pensamos en una justicia restaurativa? La justicia restaurativa es la justicia divina, Antiguo Testamento. La justicia restaurativa es la justicia de Jesús, Nuevo Testamento. La justicia restaurativa es la que hace justicia al infractor, al pecador, hasta encontrar la imagen y semejanza de Dios en esa persona. La justicia restaurativa no es alcahuetería, como en muchos casos se ha visto. Eso nos obliga a pensar en una estrategia diferente a la de criminalizar el aborto, en otras alternativas. Y las hay, las debe haber, porque tampoco debe abrirse esta puerta para que todo el mundo haga lo que le venga en gana. Y termino con lo que dije al comienzo. Por un lado, no al aborto, no al aborto, no al aborto, no al aborto. Y por otro lado, quiero abortar, déjenme abortar. No, eso es una cosa irresponsable. Alberto. Muchas gracias, doctor Aníbal. Gracias a la doctora Claudia, al doctor Jerónimo, a nuestro licenciado Bausa, y gracias a todos los participantes. Quiero comenzar esta parte que es de comentarios y preguntas, diciendo algunas cositas. Una, que claro, en la Biblia no se habla, sino por allá en 6 o 7 u 8 versículos más sobre el tema del aborto. ¿Por qué no se habla tanto del aborto? Yo creo que porque o no era necesario o porque no era tan común entre los hebreos, no era tan común el tema del aborto. Porque en la historia hubo algunos motivos por los cuales las mujeres abortaban. Por motivos antiguerra. Recordemos que muchos de los niños prematuramente, estamos hablando de 6, 7 años, eran armados y llevados a la guerra, como ocurrió en Colombia hace algunos años. Por negarse a la esclavitud, muchas mujeres no querían que sus hijos fueran esclavos, porque no solamente eran esclavos para oficios varios, sino eran esclavos sexuales de los que los compraban. También por decisión propia, mujeres que decidían, no, es que yo no quiero tener este hijo o esta hija, y lo abortaban. Por causas de violaciones, muchas mujeres que eran violadas abortaban. En todo caso, sigue el diálogo. Esto no se ha dicho la última palabra. Sigue el diálogo sobre la interrupción del embarazo. Y una pregunta para la doctora Claudia Bravo. ¿Cómo considera usted el tema ese que mencionaba el doctor Aníbal, que el feto no es persona hasta nacer, por aquel tema de la legalidad? ¿Y cómo desde Provida consideran ese asunto? Gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta. La ciencia es la que responde, como decía el doctor Aníbal, que hay vida desde el momento de la concepción, que sería el término, digamos, bíblico. Fecundación o fertilización serían los términos médicos o científicos, y desde ese momento inicia la vida de un ser humano. El término persona se ha utilizado
para emplearlo para muchísimas cosas, persona constitucional, persona jurídica, persona natural, o aquí en Colombia el caso de un perrito que convirtieron en persona no humana. Entonces el término persona me parece que se presta para que se use esa clase de argumentación de que si no tiene suficiente desarrollo, si no tiene suficiente edad, si no está en el ambiente correcto, si no es independiente de los padres, o si no tiene conciencia, o si no tiene relaciones. O sea, cuando se mete el término persona, a partir de ahí empieza todo el mundo a poner una definición diferente de persona según les parezca. El término sería, es un ser humano. Entonces, creo que es muy importante tener eso en cuenta. La tecnología hoy en día nos permite ver a los seres humanos en gestación desde muy temprano, desde la 7ª semana que comentaban hace un rato, cuando se están formando los tubos neurales. Se ven ya a través de microcámaras de embrioscopías. Se ven niños, se ven seres humanos en gestación que están vivos y que responden a los estímulos. En el momento que se mete por el lado político, las personas que están a favor del aborto toman que es a partir del momento de la concepción, y los que vamos por el tema pro vida decimos que es un ser humano desde la concepción. Alberto. Muchas gracias, doctora Claudia. Y no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, por favor. Alguien me había dicho que estaba en el celular y que quería comentar algo. ¿Quién es esa persona, por favor? Gracias. Alberto, déjame y yo opino algo sobre lo que ha dicho aquí la doctora Gloria. Mira, ciertamente de personas hay al por mayor y al de tal. Precisamente por eso yo quise hacer una definición muy particular, o recordar la definición del etrusco, personal e irrepetible, y creo que en eso estamos de acuerdo. Somos irrepetibles, número uno. Número dos, el debate científico, teológico, filosófico, ético es en relación a humano. Gloria ha afirmado que es humano. La pregunta es, ¿desde qué momento el feto es humano? Porque hay un óvulo, hay un espermatozoide, estamos hablando de dos células, ahí no estamos hablando de un ser humano. Entonces se unen, ¿y en qué momento comienza a hablarse de un ser humano? Es una discusión que ni la teología ni absolutamente nadie ha acabado, solamente han habido opiniones. Para recordar alguna discusión nunca terminada, es la del cuento de los ríos, derechos de los ríos, derechos de la naturaleza, y hay quienes brincan a derechos humanos de los animales no humanos, en fin. Pero el caso concreto es el feto, ¿desde qué momento, desde qué semana es humano? La respuesta para eso, Aníbal, la da la ciencia. Desde el momento que los 23 cromosomas del esperma se unen a los 23 cromosomas del óvulo, a partir de ese momento se crea el código genético único que le pertenece a ese nuevo ser humano. A partir de ese momento es un ser humano monocelular. Es una célula totipotente, pluripotente, que empieza el proceso de la vida desde esa primera célula. Es un nuevo ser humano completo y en desarrollo hasta el fin de la vida, hasta el fin del proceso de la vida. Esa respuesta la responde la ciencia y está totalmente aprobada. Y por eso se habla del genoma humano. Sin embargo, San Agustín, San Buenaventura, Santo Tomás, de donde bebieron protestantes, reformadores, evangélicos y muchos, nos apartamos de ahí, ellos no defendían la humanización desde el inicio. Hablaron de algo que se denomina
animación retardada del feto. Cito a un mexicano, Luis Villoro, quien en un texto del foro del Centro Cultural de México recordó esto en un texto que se denomina Debe despenalizarse o penalizarse el aborto. Repito, ni San Agustín, ni San Buenaventura, ni Santo Tomás consideraban humanos a los fetos. Sí, creo que San Agustín era el personaje que hablaba desde las 14 semanas de la animación, o como si le entrara el alma, que sería como un estadio temprano. Recordemos que San Agustín, pues en esa época no habían ecógrafos. En este momento, si tú ves una fetoscopía, tú puedes ver un ser humano único en la privacidad de la gestación desde el principio. Entonces, básicamente es la falta de conocimiento científico también de ese momento, como decías tú, desde el principio para el Señor en los pasajes bíblicos que hemos estudiado, es que el Señor reconoce al ser humano como un ser humano desde antes del nacimiento, desde la concepción. Muchas legislaciones a nivel internacional dicen, incluso la colombiana, hasta las 24 semanas. ¿Qué diferencia hay biológicamente entre la semana 24 o la semana 25? Ninguna. O hasta las 12 semanas. ¿Qué diferencia hay? Pero entonces diferentes países han usado diferentes teorías que no tienen ningún argumento científico, lo mismo que el primer, segundo, tercer trimestre del embarazo. ¿Qué es lo que hay que recordar? Que cada aborto termina la vida de un ser humano. Creo que eso es lo importante que hay que recordar, y que hay unas consecuencias, obviamente, para la madre, para el padre, para la sociedad, y pues la primera víctima de todo esto pues es el niño al que le quitan la vida. Así es. Muchas gracias, doctora Claudia. Gracias, doctor Aníbal. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, por favor. Gracias. Pues si Elvia no va a hablar, no la veo ahí. Yo sí. Sigue, Pedro, por favor. Quiero preguntarles, o sea, agradezco mucho la discusión, y creo que Claudia alcanzó a mencionar la adopción como una posibilidad de ayudar a mitigar esta situación. Aníbal alcanzó a decir sobre, pues, como la penalización del aborto como una solución equivocada, y realmente me parece horrible el hecho de que allá, no sé aquí en Colombia, pero en El Salvador, han puesto a mujeres jóvenes presas por años. Incluso parece que por un aborto no provocado por ellas. Entonces, a mí me parece que es una legislación bastante retrógrada. Pero la pregunta mía, y es un poco también reflexión sobre este tema, sobre la complejidad y en cierta forma la manera en que todos estamos de algún modo involucrados en las prácticas de control de natalidad que se usan. A excepción si uno es un católico y usa el ritmo natural. No sé si ustedes saben cómo se llaman las personas que usan el ritmo natural. ¿Sí saben? Se llaman padres, porque no lo han
no lo hacen funcionar, no funciona. Entonces, se han puesto otras maneras, la ciencia ha desarrollado otras maneras, y según entiendo, pero yo no soy médico ni experto en eso, que la manera del control de natalidad es que ese óvulo fertilizado no lo dejan, no permite el método de control de natalidad que se prenda al útero y por lo tanto se aborta. Y por lo tanto no hay un nené. Entonces, ¿cómo ven eso? Porque como que es para algunos sí y otros no. Yo por lo menos no estoy en condición para decirle a una pareja, mire, no use el dispositivo intrauterino o no use la píldora o no use esto o lo otro, porque, bueno, ellos están tratando de evitar lo que ellos consideran que no es su momento, no tienen las condiciones de criar ese nené, o bueno, o simplemente no quieren. Entonces, ¿cómo ven eso? Pedro, Gloria tiene mayor y mejor información sobre estos dispositivos que yo, por eso quiero decir por adelantado estas dos cosas. Hay que diferenciar dos situaciones muy diferentes. Una es esos casos que abordaste, Pedro, últimamente, del matrimonio, de los papás, que el método anticonceptivo, que quedó embarazada sin culpa, que tal y pascual. Yo ahí no me estoy refiriendo a lo legal. Mi criterio es que es una solemne irresponsabilidad abortar, no tener el hijo. ¿Y sabe qué? Aquí entre nos, que no nos oiga el Señor, yo creo que eso el Señor lo castiga, porque eso es un caso diferente. Sean responsables, hombre. Así como tomaron la decisión de casarse, pues deben tomar la de tener hijos. Ahí yo eso no lo contesto y yo creo que en absolutamente todos los casos hay que tener esa criatura. Otra cosa es que a la semana 14, 15, 16, 17, esos exámenes hoy te dicen que el niño viene deforme. Viene deforme y la pregunta obligada es, ¿qué tipo de deformidad? Porque el discapacitado tiene derecho a vivir, ¿cómo no? Es hijo de Dios. Pero, ¿qué tipo de deformación estamos hablando? Y aquí el acordeón abre y se estira por todos lados. Yo dejaría hasta ahí, Gloria, porque los temas de cuál es el mejor método anticonceptivo y esa cosa ya hasta se me olvidó. Ok, ok, el tema del ritmo es de los temas, perdón, de las técnicas naturales para evitar la concepción. Recuerden que obviamente depende del trasfondo religioso y de creencias de las personas. Ellos pueden favorecer un método más que otro, puede ser el natural como el del ritmo, o pueden ser métodos físicos o químicos. Los químicos están basados en hormonas, en pastillas, en implantes, que son químicos para alterar la química de la mujer, y los físicos crean como una barrera para que no se dé la concepción. La noticia es que todos los métodos anticonceptivos fallan. Los de corta duración, los de larga duración, los naturales, los de barrera y los hormonales.
Estadísticas dicen que más o menos de las mujeres que buscan abortos, la mitad estaban usando métodos anticonceptivos. Entonces, por ejemplo, con respecto a que haya una seguridad al 100% que el método funcione, no siempre. Ahora, dentro de los métodos anticonceptivos hay unos que evitan la concepción, que es una cosa, y hay otros que, aunque haya una concepción, producen que no se pueda implantar el óvulo fecundado, el cigoto, que no se pueda implantar en el útero. Estos ya son métodos que son abortivos y no anticonceptivos. Entonces hay diferentes metodologías y ya cada persona tendría que investigar y averiguar con su doctor según sus creencias, pues cuál sería el más correcto para usar. Y obviamente lo que se pretende en primer lugar es evitar la concepción y no llegar a el método abortivo, y mucho menos pues ya a abortos específicos estamos hablando ya de tomas de pastillas para abortar específicamente, o de abortos quirúrgicos. Ese es como el tema en chiquitico, en pildorita. Ese puede ser el tema, pero el tema también es que creo que la mayoría de, por lo menos de evangélicos que usan algún método, no le ponen cuidado a que si es anticonceptivo, si es abortivo. Es simplemente un método que utilizan. Entonces, si uno quisiera ser purista, me imagino que entonces busca, bueno, creo que el método más seguro ha sido el condón, ¿no? Pero pregúntele a las parejas pro vida o evangélicas si ellos usan el condón o otra manera, ¿no? Sí, el punto yo creo también es que si falla ese método, ¿qué van a hacer? ¿Qué decisión van a tomar? Creo que sería la pregunta de fondo. Sí puede ser. Ese ya es otro tema. Ese ya es el tema del... A lo que yo voy es que es muy difícil ser purista. Y creo que la mayoría de personas que hablan de todo eso no son puristas. Entonces yo creo que hay que aproximarnos con cierta humildad a todo el tema, porque no somos tan perfectos, ¿no? Sí, ni hay un método perfecto para evitar la concepción tampoco. Sí, pero eso que dice Pedro es supremamente importante, hay que subrayarlo. Yo decía, a veces tenemos un discurso y cuando nos tropezamos con el caso, trastabillamos. 1, 2. Eso significa que no hay que ser puristas y sobre todo no decir esto es lo que Dios quiere. Dios me dijo. Eso significa que mi opinión es palabra de Dios. Hay que ser muy humildes con este tema. Han pasado más de 3000 años. Y sobre todo, Pedro, si nosotros tenemos alguna ignorancia, ¿y qué ignorancia en este tema? Que qué tal que en vez de un anticonceptivo, lo que se tomó fue un abortivo, por ejemplo. Tenemos esas dudas. Nosotros, acá, en la ciudad, ¿qué tal la gente de allá de la montaña, que son la mayoría, la gente que no tiene ningún tipo de información? Interesante, Pedro. Bueno, leo algo aquí en el chat de parte de Xiomara Trujillo. Digo por aquí esta bella canción del grupo llamado Duncan Du. No estoy de acuerdo con el aborto, pero tampoco estoy de acuerdo con condenar a las mujeres porque nadie sabe las circunstancias de ellas. Imagino yo que una mujer jamás aborta porque quiere y hasta lo último día de su vida
dolerá ese aborto. Gracias, Xiomara. ¿Algún otro quiere comentar algo o vamos concluyendo? Buenas noches, yo soy Shari de Ecuador. En realidad, yo a veces quisiera no participar en las reuniones, me refiero a hablar de estas cosas, ¿no? Porque también hay otras personas que quisieran participar, pero a mí se me hace muy complicado porque temáticas como estas que han escogido ustedes el día de hoy, para mí son muy cercanas porque yo soy psicóloga clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entonces, este es un tema tan polémico y tan multifactorial, diría yo, porque hay muchos factores que lo promueven. Si bien es cierto, nadie está de acuerdo con el aborto. Si bien es cierto, nadie está de acuerdo con quitar una vida. Pero debemos tomar en cuenta, creo yo, que en la Biblia, quizás desde la Biblia, Jesús nos dice una cosa que es quizás lo más lógico para hacerlo, ¿no? La ciencia dice otra cosa y desafortunadamente la realidad que vivimos en la sociedad dice otra cosa. Y es muy diferente lo que uno se vive a revisar todo lo que la ciencia dice y mucho menos lo que la Biblia dice, porque la mayoría de gente no se fija en la Biblia, desgraciadamente. Entonces, sí es importante para mí dar mi criterio porque yo creo que para que sucedan este tipo de situaciones que son tan dolorosas, tan fuertes, no solamente para el niño, sino para la mujer en sí, porque en realidad desde nos han tildado a través de este tipo de situaciones que han pasado, no como la mujer quizás sufridora o como la mujer que no puede mantener o como la mujer violada, sino con los peores epítetos que puedan decirnos a una mujer. Yo me admiraba hace un momento las estadísticas que Jerónimo daba, precisamente en algunas de las provincias de nuestro país en las que existe este tipo de situaciones que decía, no sé si fue Aníbal el que habló último antes que yo, hay lugares en los que la gente no tiene información, hay lugares en los que la gente no tiene conocimiento ni de métodos anticonceptivos e incluso casi ni de respeto a los demás. Y uno de esos lugares es, por ejemplo, Esmeraldas. Muchas niñas, muchas chicas son violadas porque no hay respeto a los demás. Y esas niñas que quedaron embarazadas, quizás no quisieran abortar, pero muchas veces tienen que hacerlo, porque un niño no puede cuidar a otro niño. Entonces, yo creo que este es un tema que no deberían abordar o no deberíamos abordar en una sola reunión, sino quizás en algunas reuniones, repartiéndolo quizás por temáticas, ¿no? Porque el aborto es un tema central, pero dentro de él hay muchas más temáticas que tratar. Entonces, hoy para mí, por ejemplo, se me hace una situación tan increíble como desde el Estado mismo se promueve utilizar métodos anticonceptivos, que sí está bien, pero para las parejas que tienen quizás un compromiso y tienen conciencia de lo que van a hacer, pero no para las adolescentes. Yo trabajo en un centro de salud y ¿qué es lo que pasa? Las chicas de 13 años van y se colocan un dispositivo, un implante en el brazo, sin permiso de los papás, sin permiso de nadie. ¿Y qué están haciendo con eso? Si bien es cierto, les están protegiendo, sí, pero también están haciendo que ellas comiencen a actuar de manera muy deliberada, porque comienzan a tener sexo por doquier, las jóvenes y los jóvenes, porque también están los condones disponibles para los jóvenes. Entonces yo pienso que una de las situaciones que sí hace falta y que deberíamos promover desde esta red, quizás desde nosotros que estamos tratando estos temas, es el hecho de tener mayor conciencia y practicar mucho más los valores desde el Estado mismo para que luego pase desde casa también. Porque desafortunadamente hoy el gobierno dice una cosa, aunque los papás no quieran, tienen que hacerlo. Entonces, esa conciencia y ese respeto que debe salir desde casa debe mantenerse y desde ahí creo que cualquier tipo de situación podría evitarse, incluso el mismo aborto. Eso, compañeros, es lo que quería aportar. Gracias, Shari. Dios le bendiga. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que feliz noche para todos y para todas. Gracias, doctor Bausa. Gracias, doctor Jerónimo, doctora Claudia, doctor Aníbal. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Y entonces
seguimos, como dijo Shari al final, en otro momento tendremos otro diálogo muy parecido a este, con esta misma temática y de pronto especificarlo. Gracias, Dios les bendiga. Muy amable. Alberto, Dios le bendiga. Alberto, pues, perdona, antes que se vayan, Alberto, ¿por qué no consideramos la posibilidad de una segunda reunión ya como de propuestas, síntesis, conclusiones? Porque hoy como que barajamos absolutamente todo y de todo, ¿no? ¿Qué te parece, Alberto, Gloria y demás? A ver qué dice Claudia, qué dice Aníbal. Algo así como, ¿y ahora qué hacemos como cristianos? Realmente, una Claudia, primera, dos, tres, etcétera. Jerónimo, Euclides. Sí, que le parece bien a Claudia, perfecto. Entonces, me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo también. Yo creo que son temas muy importantes. Y claro, aquí han salido elementos muy importantes como la criminalización de las mujeres. Imagínate que las víctimas estén en esas posiciones, ¿no? Y bueno, y así otros elementos. Gracias, Jerónimo. Euclides, por favor, ¿qué dice? Entonces, que nos vemos en 15 días, ¿les parece? Parece muy bien y Para el tema sigue terminar bastante interesante. Listo, entonces nos vemos en Shari. 15 días. ¿Qué sería el...? A ver, yo no tengo... A ver, ¿qué sería en 15 días? El próximo es Y hoy Semana es Santa. 26, sí, el próximo es Semana Santa. Entonces Sí. el que viene el 11. El 11. Perdón, el 11 es Semana Santa, ¿no? No, señor. Sería el 18. No, el 11 es el miércoles después de Semana Santa, el martes después de Semana Santa. Ah, perfecto. Sí, señora. Ah, perfecto. El martes 11. Entonces nos vemos el martes 11. Los mismos invitados y por favor volvemos a trabajar este tema y muy interesante lo que están proponiendo. Conclusiones, qué vamos a hacer, qué haríamos con una niña familiar, un amigo, una amiga que sea víctima de una violación. ¿Qué haríamos con eso? Doctora Claudia, doctor Jerónimo, todos, Dios les bendiga. De alguna manera ayudarles también o participar con ustedes en la parte psicológica, si me lo permiten también para aportar en algo. Perfecto, Pero por Shari. supuesto, Shari. Perfecto. Shari Entonces, o Takachi. Ajá. sí. Shari, bendiciones. Bueno, Marquito, Dios les bendiga. bendiciones. Gracias por todo. Verónica, bendiciones. Gloria, muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos acá. Bendiciones Muchas a todos y gracias. a todas. Una linda noche. Bendiciones, un gusto, muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias por todo. Feliz noche. Chao, feliz. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Juana. Feliz noche a todos. Bueno, Marco Alfredo, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.